de usted es esto y lo que corresponde a su familia es esto. Y si estamos de acuerdo, le damos para adelante. Si no estamos de acuerdo, no le damos para adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, ese de la obediencia y la disciplina, solamente con un listado de prohibiciones no sirve para nada. Igual el desfile ese de rosa, que no sé qué, tampoco sirve para nada. Pásame la siguiente. Entonces, el médico suele informar al paciente acerca de la enfermedad y formula un listado de provisiones y nuevas obligaciones con la pretensión de ajustarlo. Ajústese a lo que yo le digo, cambie, y así lograr el objetivo de su intervención, que es el control de la enfermedad. Tal proceder del médico, con escasa influencia sobre el devenir de la enfermedad, tiene sus raíces en ese mecanismo que le hace creer que su papel es informar y dar instrucciones para que la máquina funcione adecuadamente. En este caso, la máquina es nuestro paciente, el ser humano, ¿sí? Páseme la otra, por favor. Pero fíjense, la vida de nosotros, los seres humanos, siempre está en movimiento, está cambiando permanentemente. Debe haber un acoplamiento recíproco y perpetuo entre lo que es nuestro organismo y lo que es nuestro medio ambiente, ¿sí? Y además, la emergencia incesante y inacabada de novedad en el plano colectivo de los seres humanos adquiere la forma de la cultura. Conforme vamos creciendo y dependiendo de la sociedad donde estemos, estamos cambiando de costumbres, de valores, de creencias, de hábitos, etcétera, etcétera. Y la cultura toma las riendas de la evolución, en el caso de nosotros los humanos, y para que surjan las novedades, no se supone que haya prolongados periodos de la historia, como en el caso de la naturaleza, ¿sí? Del mundo natural. O sea, estoy hablando de esa segunda naturaleza, que es la cultura que hemos generado los seres humanos, nada más. Por ejemplo, ustedes han visto a un elefante resolviendo una fórmula de álgebra, ¿no, verdad? Por ejemplo, sacando la raíz cuadrada esa que nos enseñaron en sexto, que no servía para nada, ahí hasta la fecha, nomás para que reprobara uno, pero sí, pues nada más. O sea, yo no sé, yo me imagino que los ingenieros sí deben de aplicar la raíz cuadrada alguna vez, ¿verdad? Pero los seres así comunes y corrientes como nosotros, pues nunca utilizamos la raíz cuadrada que en sexto año nos enseñaron. No sé por qué hicieron esa cosa, pero bueno. Entonces, vean ustedes que en la cultura de cada sociedad, hay muchas culturas en la humanidad, aparecen nuevas enfermedades, por ejemplo, el Zika, el chikungunya, el SIDA. Hace poco hubo un brote de fiebre amarilla allá por Perú o Ecuador. Resulta que, por ejemplo, el Zika, el virus del Zika, cuando lo contrae un hombre, el virus tiene afinidad por testículos y se queda ahí 6 meses, y durante esos 6 meses ese hombre va a estar transmitiendo el virus del Zika, ¿sí? Entonces, si embarazas a tu mujer o tienes a tu mujer embarazada y tuviste Zika y sigues teniendo relaciones con ellas, entonces puede presentar trastornos del neurodesarrollo el bebé, aunque esa mujer no haya tenido Zika, sino que uno lo trae en los testículos, ¿sí? Y han desaparecido otras enfermedades, y otras enfermedades están ahí pendientes. Por ejemplo, fiebre amarilla, se había extinguido eso, se había terminado la epidemia hace muchos años, y ya hubo un brote en Perú o en Ecuador hace poquito de fiebre amarilla. Eso es extremadamente peligroso. Si eso se disemina, pues nos va a pasar como la epidemia de peste en Europa, que mató a un montón de millones de seres humanos. Esperemos que no. Entonces, la cultura toma las riendas de la evolución, y el surgimiento de novedades no supone prolongados periodos evolutivos como en el mundo natural. Pásame la otra, ¿sí? Entonces, fíjense, una persona, todos llegamos a ser lo que somos a través de un proceso de modificación permanente, resultado de muchas interacciones a lo largo de la vida, de nuestras predisposiciones, de nuestras facilitaciones y de inhibiciones congénitas y adquiridas
en los distintos ambientes de los que hemos formado parte a través de nuestra existencia, y en donde en la relación de un ser humano con la naturaleza hemos adquirido cierta experiencia. Las personas, por esa razón, o sea, y cada uno tenemos una experiencia de vida distinta, ¿sí? Porque somos seres humanos únicos, irrepetibles. Entonces, no pueden las personas en sentido estricto controlarse mediante intervenciones directas, prohibiciones. Es decir, no coma sal, no fume, no tome alcohol, no pistee, etcétera, etcétera. Solo podemos influir en las personas si somos capaces de provocarlas, de inquietarlas, de desafiarlas, otorgando impulsos o estímulos que nos permitan ayudar a su transformación. Eso significa motivar a nuestros pacientes a que aprendan a conocerse, a que se formen en comunidades terapéuticas y a que logren empezar a tener lucecitas que los iluminen y los lleven pues a una transformación en función del autoconocimiento y del conocimiento colectivo, pero no a través de una orden, ¿sí? Como lo hacemos todos los días en la consulta. Pásame la otra. Y bueno, ¿y quién es un enfermo crónico? Bueno, es una persona que por su historia, o sea, su herencia biológica, cultural, multiplicidad de ambientes por los que ha formado parte y las propias circunstancias, o sea, las relaciones con los demás seres humanos en la naturaleza natural y en la segunda naturaleza del hombre, ha llegado a cierta forma de ser que le ocasiona limitaciones, malestares, sufrimientos y diversos tipos de inconvenientes, como cualquiera de esos pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos del colesterol, triglicéridos, síndrome metabólico, etcétera. Y entonces los estilos de vida no son más que el efecto de toda esa historia de un ser humano. Y no son atributos que van pegados a la piel, son atributos que van enraizados en el alma de la gente y tampoco son intercambiables. En vez de tomar una ballena, te vas a tomar agua de Nanchi sin azúcar. No, pues no, ¿verdad? Inmanipulables. Son formas inveteradas que van a resistir en mayor o menor medida a modificarse. De ahí pues que nuestra conducta como médicos, cuando tratamos de que un paciente mejore su calidad de vida, no es a través de órdenes, sino a través de impulsarla, de motivarla, etcétera. Pásame la otra, por favor. Y bueno, así, desde el punto de vista en la escuela, nos enseñaron una cosa que se llama la historia natural de la enfermedad, que era el modelo de Leable-Clark, y que hablaba de que el agente, el medio ambiente y el huésped interactuaban y luego se producía un periodo prepatogénico y luego un patogénico y luego los niveles de prevención. Eso es parte de la epidemiología anglosajona crítica. Pero el problema de ese modelo de historia natural de la enfermedad es que la enfermedad lo ubican como una entidad objetiva. Si se fijan en el propio modelo de historia natural de la enfermedad, la importancia de la participación del paciente y de la familia pues no se ve muy clara ahí. Entonces, la enfermedad es una entidad objetiva, autónoma y sujeta a acciones técnicas e instrumentales, ¿sí? La participación del paciente es algo secundario o complementario. Esta famosa historia natural de la enfermedad ha contribuido a la medicalización de la sociedad, ¿sí? Creemos que cuando un paciente tiene molestias, la única forma de curarlo pues es que le demos un montón de fármacos, ¿sí? A veces sale peor la cosa. Esa medicalización de la vida humana ha sido acaparada por el saber médico, que solamente tiene una idea de la vida plena y que esa idea de la vida plena, desde el punto de vista de la medicina actual, no va más allá de la ausencia de enfermedad, y en donde el sentido de la vida ha sido suplantado por una actitud ciega de sobrevivencia a como dé lugar, ¿sí? Por eso a veces mantenemos muchos pacientes con enfermedades terminales, haciéndoles hasta lo posible para que su corazón no se pare cuando ya, por ejemplo, están en estado de coma, ¿sí?
Por eso hacemos esas cosas. Pásenme la siguiente. Ya no, Andreita, ya nada más me queda una hora, no se preocupe. Y bueno, el modelo de la historia cultural de la enfermedad, nos habla que las diferentes culturas que hay en la humanidad, pues no son más que manifestaciones colectivas de las formas de ser de grupos humanos, ¿sí? A través de la historia de la humanidad. Y en virtud de la cultura, muchas enfermedades han aparecido, han desaparecido, se mantienen como amenazas latentes, otras se han incrementado vertiginosamente, como es el caso de las enfermedades crónicas esenciales del adulto, ¿sí? Las formas de vivir de las diferentes culturas configuran también ciertas formas de enfermar y morir. Vean ustedes, por ejemplo, en la cultura de los gringos y en los estados del norte del país, cuando un familiar se muere, la familia lo deja solo en el cajón. En la noche dice, no, ya nos vamos a dormir, ahí te quedas, nos vemos mañana para enterrarte, ¿sí? Aquí no podemos hacer eso, aquí tenemos que estar toda la noche, ¿verdad? ¿Sí? Igual pasa en los pueblos, en nuestras regiones rurales, la gente acostumbra llevar el mariachi, por ejemplo, al entierro del muerto, o duran sabe cuántos días haciendo como un novenario, algo así, y llevan tamales y esas cosas, etcétera, ¿no? O sea, cada cultura tenemos diferente forma de atendernos como enfermos o cuando morimos. ¿Me pasas la otra, por favor? Y bueno, el modelo de historia cultural de la enfermedad puede aportarnos al personal de salud una forma distinta de percibir y de percibirnos, en donde insurjan ideas más penetrantes sobre el proceso de salud y enfermedad y un mejor entendimiento de la vida, el sentido propio de la existencia humana, y poder ayudar mejor a los pacientes a comprenderse y a comprendernos nosotros mismos en nuestro papel como personal de la salud. Pásame la otra, por favor. Bueno, este modelo cultural de la salud y la enfermedad tiene implicaciones importantes en ese asunto, por ejemplo, del humanismo, ¿sí? Un humanismo que cada día es menos frecuente, o sea, nos preocupa mucho el asunto del humanismo en la atención médica, pero se trata de ir mucho más allá del respeto a las atribuciones del paciente, de la empatía y de la compasión. Entonces, es necesario reconstruir esos pacientes que acuden a nuestra ayuda, porque nuestra ayuda es el supuesto imprescindible de nuestra propia actividad. O sea, todo el personal de salud debe estar dedicado al cuidado de los demás, ¿sí? Todo el personal de salud. Y el deber de persuadir al paciente a cambiar su forma de ser y participar en comunidades terapéuticas como condición realmente fructífera que permita transformar la vida para transformar la vida para bien de esos pacientes y puedan llevar mejor su tratamiento y vivir con mayor calidad, ¿sí? Unos 40 minutos más, no se crean, unos 10 minutos más vemos ese asunto de las comunidades terapéuticas. Sí, pásenme la siguiente. No, es que Andrea se enoja conmigo. Bueno, pero poquito. Entonces, aquí es donde entra el asunto de la educación. La educación es una actividad deliberada que pretende influir favorablemente en los demás. O sea, médicos y educadores estamos juntos, debemos de estar juntos, ¿sí? Bueno, no médicos, personal de salud y educadores y maestros deberíamos de trabajar juntos, ¿sí? Este autor distingue entre una educación pasiva y lo que es una educación participativa. La educación pasiva, pues, es el montón de corrientes educativas en donde dicen que el conocimiento, pues, es la transmisión de un montón de información que consumimos, ¿sí? Eso es lo que dicen. Y bueno, la educación pasiva es lo que predomina en nuestro sistema educativo. O sea, la educación pasiva tiene como objetivo un proceso de amansamiento, de sometimiento de los seres humanos. Vean ustedes han visto un niño de 3 años? ¿Conocen a algún niño de 3 años? Que anda trepado, por ejemplo, en esa mesa y corre para un lado y luego se corre para acá. ¿Sí? ¿Sí lo han visto, verdad?
Y luego ese niño sale un pájaro y pregunta, ¿qué es? ¿Por qué? ¿A dónde va? O sea, tiene curiosidad. Y luego no tiene miedo, es audaz, anda jugueteando para allá. Y luego se le ocurre orinar y va uno en la calle, se saca su pipí y orina. ¿Sí o no? O sea, no tiene el montón de prejuicios que tenemos nosotros los seres humanos. Todo lo que somos hoy, o sea, la falta de audacia, de curiosidad, los prejuicios sobre la sexualidad, gracias al sistema de salud nos los ha quitado. ¿Me entienden? Para eso sirve el sistema, el sistema educativo, sirve para amansar, para someternos, ¿sí? Al menos el sistema educativo actual, ¿sí? Y la educación participativa es una corriente educativa cuya idea del conocimiento es la elaboración. Elaboración significa a que tú consumes cierta información, la reflexionas, la contrastas contra tu vida, tu experiencia como ser humano y después la socializas con los demás. Y este es un momento puedes tener conocimiento, ¿sí? Porque eso de leer y repetir como perico, pues eso no tiene nada que ver con conocimiento, ¿sí? Y en la escuela de medicina, no sé en la escuela de enfermería como sea, pero en la escuela de medicina, por ejemplo, tenemos un montón de… A los muchachos les decimos, hay que leer esto. Y luego los hacemos, todos los exámenes que hacemos, la mayor parte de los exámenes que hacemos, no nomás en la escuela de medicina, en todo el proceso educativo, es una tarea ardua de memorización, ¿sí? Usted tiene que saber la respuesta correcta, y la respuesta correcta es este regloncito con letras azules y 3 comitas. Y así nos evalúan, como si fuéramos máquinas de memorizar, como grabadoras, ¿sí? No nos enseñan a elaborar, no nos enseñan a llegar a un punto de vista propio, en donde la información que consumimos la contrastemos con nuestra propia experiencia como ser humanos y luego la socialicemos con otros y lleguemos a un conocimiento que nos dé una opinión propia, a lo mejor distinta a lo que leímos, ¿sí? A eso se llama educación participativa. Pásame la siguiente, ¿sí? Salud. Esta educación participativa tiene que ver con 4 premisas. Primero, el conocimiento es primariamente producto de la elaboración individual por medio de la crítica y la autocrítica. O sea, no basta consumir información, sino hay que leerla y además reflexionar acerca de eso y hacer una crítica de eso que leímos. Si estamos de acuerdo con el autor, si no estamos de acuerdo, por qué razones, por qué no, etcétera. Y eso precede a la elaboración colectiva. El autoconocimiento es necesario para penetrar en el conocimiento del mundo circundante. La vida es una experiencia cognitiva consciente y deliberada, y entonces tenemos que hacer una crítica de nuestra experiencia. O sea, el personal de salud no hace una crítica de su experiencia cotidiana, diaria, ¿sí? No la hacemos. A lo mejor seguimos haciendo las mismas cosas malas todo el tiempo y nunca nos detenemos en el camino a decir, se me hace que esto que estoy haciendo la estoy regando. Y lo sigo haciendo toda la vida, ¿sí? Y el objetivo del conocimiento es el progreso social de nuestra comunidad humana. O sea, por progreso social, este autor, y yo estoy de acuerdo con él, entiende la superación de las condiciones espirituales, morales y materiales de todos los seres vivos que habitamos este planeta, ¿sí? A ver, pásame la otra. Y entonces vean, miren, la educación sirve para, en este caso la educación participativa, sirve como para fortalecer los contrapesos a los intereses dominantes que conduzcan a un retroceso de la desigualdad, ¿sí? Vivimos en un México en donde unos pocos acumulan el capital, y ese capital sale de todo el trabajo de los mexicanos, que es, el trabajo es lo único que produce riqueza, ¿sí? Se lo clavan y nos dejan bailando a nosotros, y ellos, pues vean ahorita por ejemplo la clase política que tenemos, ¿sí? Entonces la idea de la educación sirve
para disminuir esos intereses dominantes y retroceder la desigualdad social que hay en nuestro país y en el mundo. Nos sirve también para que podamos de forma colectiva autodeterminarnos y podamos hacer una autogestión respecto a las condiciones y formas de la existencia, o sea, para darle dignidad a nuestra vida, a nuestra condición de vida y a nuestro propio camino como seres humanos. Y que obviamente esas decisiones que debamos de tomar como pueblo de México sean deliberadamente asumidas por nosotros, no por otros, por nosotros. Y nos sirve además para una convivencia plural, respetuosa, solidaria y constructiva entre seres humanos. Y obviamente nos sirve también para cuidar a nuestro planeta, ¿sí? Porque luego nos dicen, frecuentemente dicen, por ejemplo aquí en Tepic, no contaminen, Tepic está muy contaminado, pero yo no soy el dueño del molino Menchaca, ese sí contamina, ¿me entienden? Porque luego se le echan la culpa a la humanidad, no, discúlpenme, no es así. O a la minería tóxica que hay en todo el país. Yo no soy el dueño, ni nosotros, ¿verdad? Entonces, si hay culpables de la destrucción del planeta, y no somos precisamente nosotros los seres humanos en su mayoría. La otra, ¿me la pasas, por favor? Entonces, en la formación del personal de salud, para no hablar exclusivamente de los médicos, es ineludible promover la reflexión del cuestionamiento de la mirada médica altamente tecnificada y que domina la práctica médica actual, incluyendo la de enfermería, y analizar y discutir sobre las raíces del abuso de la tecnología, la deshumanización de la medicina, el debilitamiento de la práctica clínica y la aceptación acrítica de todo lo que llega del extranjero. Hace rato escuchaba yo esos asuntos de calidad, ¿sí? Un montón de organizaciones internacionales que nos imponen a los países subdesarrollados el asunto de la calidad. Y se forman consejos y comités que vienen a supervisar la calidad de la atención médica en los servicios de salud, inventan una norma, ¿sí? Y luego nos la aplican y nos cobran, fíjense todavía, nos cobran miles de pesos, ¿sí? Para venir a decirnos si estamos bien o estamos mal respecto a la calidad, ¿sí? Cuando esos valores de la calidad deberíamos de formularlos nosotros de acuerdo a las características de nuestra población y no estar aceptando todo lo que viene del extranjero nomás porque viene de allá. Ya nos queda como 2 horas. Pásame la otra, por favor. Este amigo no pasa bien. Dice, entonces, si nosotros en nuestra formación viviéramos en ese montón de años que lo meten a uno en una escuela para que le den a uno el papel, ¿sí? Si viviéramos esa experiencia como una aventura del conocimiento, cuestionando no solo quiénes somos como seres humanos y como estudiantes de medicina, de enfermería, de trabajo social, de nutrición, sino además cuestionando también el contexto histórico, social, político, económico y cultural que nos ha tocado vivir, sino también lo que hacemos, el cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Si tuviéramos ese proceso de formación en nuestra profesión, podríamos profundizar la perspectiva de nuestra propia experiencia y dar mayor alcance a las opciones hacia los pacientes, hacia las comunidades. No se trata pues aquí, igual pasa con las personas, nuestros pacientes, no se trata de informarles y decirles, a usted tiene esto y por lo tanto va a suspender esto, va a hacer esto, etcétera, y cambiarles toda la vida, sino lo que se trata de motivar al paciente a cambiar, se trata de impulsarlo y estimularlo para iniciar o continuar su acercamiento hacia otra forma de ser que le permita sobrellevar mejor su enfermedad. Pásame a la siguiente, por favor. Entonces vean, el paciente debe ser el protagonista en sus decisiones relativas a su vida y solo será efectivo cuando haya surgido su interés y motivación por su propio conocimiento, ¿sí?
Las comunidades terapéuticas son el ambiente más propicio para que los pacientes inicien o fortalezcan su caminar al autoconocimiento, cobren conciencia de su situación, elaboren los conflictos de su enfermedad, se motiven a cambiar, se autoafirmen, adquieran iniciativa para su autocuidado y valoren las posibilidades de su autodeterminación. O sea, se trata de formar grupos de pacientes hipertensos, diabéticos, con sobrepeso, con obesidad, y obviamente inicialmente con una introducción de un facilitador y posteriormente la interacción de su experiencia de enfermar entre ellos, para que empiecen pues a conocerse mejor y a tratar de cambiar. Este rollo no ha de ser sencillo, ¿sí? Pero en ninguna parte se hacen, en las instituciones de salud, ¿sí? Y por eso la gente hace cosas como estas. Por ejemplo, tiene su examen de glucosa en ayunas y dejan de comer 3 días. Pobrecito, ¿no? Porque para que salga bien. Porque si no sale bien, el médico le va a poner una bailada. Que además no tenemos por qué hacer eso. ¿Por qué los bailamos? No son nuestros hijos. Porque ni con los hijos lo debemos de hacer, ¿por qué con otras personas? Pero la gente trata pues de hacer eso. Pásenme la otra, por favor. Y por último, vamos a hablar de lo social y las enfermedades crónicas. Nuestro país, con una profunda desigualdad, donde la mayoría de la población trata de vivir de aquí a mañana, porque no tienen para más, y mañana trata de vivir de aquí a pasado mañana. En esa medida no hay posibilidades para desarrollar una visión y una actitud anticipatoria de su existencia. Por ejemplo, si yo soy trabajador, fíjense, yo soy trabajador de la Coragas y reparto tanques de gas, y por cada tanque me dan 7 pesos. Cada tanque que vendo me dan 7 pesos. Entonces hoy vendí 10 y gané 70 pesos. Fíjense qué salario tan importante, 70 pesos. Y luego llega el tiempo de calor y vendo menos, porque ya la gente ya no utiliza tanto gas. Bueno, esa gente no puede decir, ahora que salgan vacaciones me voy a llevar a mi esposa y a mi niño a un todo incluido a Vallarta. Pues ¿cómo? ¿Verdad que no? Tampoco puede decir, la semana que viene vamos a ir a un restaurante a comer pozole. ¿Por qué no? Porque lo que hoy ganó se lo come hoy y para mañana ya no tiene nada. Mañana tiene que volver a trabajar para que le den otros 70 pesos o más. ¿Me entienden? Entonces, difícilmente pueden reconocer y dar prioridad a las acciones individuales y colectivas que realizadas en el presente apunten a modificar favorablemente el futuro previsible. El mañana inmediato es incierto para la mayoría de los pacientes que solo pueden asegurar su sobrevivencia a corto plazo. ¿Por qué? Pues por la enorme desigualdad que hay en nuestro país. Pásame a la siguiente. Si nos vemos en lo histórico, tenemos una vasta colectividad multiétnica y pluricultural, que es donde precisamente se encuentra nuestra mayor riqueza, en nuestros orígenes como mexicanos. Pero esa colectividad multiétnica y pluricultural ha sido escindida ancestralmente desde la conquista, ¿sí?, hasta la fecha, por la desigualdad, la intolerancia y la discriminación. Estas ayudan a subordinarnos a intereses foráneos que en cada época saquean la riqueza socialmente producida. En la actualidad, subsumida, por ejemplo, al capital extranjero, ¿sí? Vean, un montón de minas canadienses que se llevan oro, cobre, todo lo que quieren. Contaminan el medio ambiente, pero gacho. Sí, se entiende, cuando uno dice gacho es que es así mucho, que con mucho daño, pues. Y no dejan nada de dinero en el país. Claro que sería perverso que a cambio de dinero pudieran destruir nuestro país, nomás por dejarnos más. El asunto es regular o desaparecerlas y crear una minería que pudiera ser menos dañina, pero que quedara aquí esa riqueza con nosotros, porque es nuestra, es del territorio nacional. Y hay un montón, toda esa bola que hemos tenido de gobernantes, desde
el FOTS y el FECAL y este que tenemos ahorita, se ha dedicado a vender el territorio nacional a extranjeros y que se lleven lo que sea y que nos dejen el montón de mantos acuíferos contaminados, que se acaben el agua, no les importa, ¿sí? Y junto con la clase política autoritaria y corrupta, el Estado mexicano, cómplice del capital internacional, transnacional, se ha encargado de acrecentar históricamente la desigualdad, la marginación y la pobreza. Pero además, históricamente, como pide uno algo y no le dan nada, y luego pide uno otra vez y tampoco le dan, y así, está pidiendo uno toda la vida y no le dan nada, entonces la gente ya le vale sombrilla y se hace pasiva, se hace conformista y fatalista, ¿sí? Por eso nos tardamos tanto en que llegara Andrés Manuel López Obrador. Fíjense cuántos años tuvimos que soportar a toda esa ola de parásitos que todavía tenemos, hasta que dijimos, ya estuvo bueno, ahora viene Andrés Manuel, vamos a ver, ¿sí? Requerimos de mucho tiempo histórico. La siguiente, por favor. Lo social. Esas raíces históricas de esta pasividad colectiva no permiten que podamos rebelarnos, que enfrentemos desafíos, exigencias y presiones a gran escala sobre el trabajo de nuestras instituciones sociales. De tal forma que esta inercia pues colectiva refuerza la autonomía y la distancia de la sociedad social de parte de las instituciones sociales, involucrándose esas instituciones en una lógica organizativa que las degrada, y sin contrapesos su accionar significa una política ineficaz y cinética, ¿sí?, que poco incide en la solución de los enormes rezagos y con esto contribuye a agravar la desigualdad imperante. O sea, en las instituciones, por ejemplo, hacen una campaña de combate al cáncer de mama y luego sale la peregrinación y ya, ese mes todo el mundo se pone un moñito rosa. ¿A poco los epidemiólogos no saben, doctora, que esa cosa no sirve para nada? Y entonces, ¿por qué no decimos, ya estuvo bueno de tonterías? Porque eso se plantea en todo el sector salud, ¿sí? Pásame la siguiente, por favor. En lo político, pues tenemos en nuestro país, como en todo el mundo, relaciones de poder marcadamente asimétricas que ahondan las desigualdades. Grandes sectores de la población carecen de lo más elemental y por otro lado, hay unos cuantos, que son las minorías opulentas, que disponen de bienes y servicios sin límite y solo se dedican a gestionar la acumulación del capital transnacional para así incrementarlo y concentrarlo en pocas manos. Y esto también condiciona la escasez presupuestaria de las instituciones sociales. Hace rato una compañera dijo aquí, los recortes, o sea, asignan un presupuesto y a medio año recortan el presupuesto en salud, en educación. Así, nada más, lo recortan, porque todo lo demás se lo clavan, ¿sí? El Estado les asigna a propósito un papel secundario al asunto de las instituciones de salud y educación y siempre de espaldas a la población. Eso es lo que todavía estamos viviendo, porque bueno, ahorita tenemos a esos tipos que empezaron hace casi 6 años. El siguiente, por favor. Ya se durmió aquel amigo. Lo económico. Un proceso de industrialización tardía dependiente y el intercambio desigual con las economías dominantes ha provocado la salida en forma de capital de la riqueza social que producimos los mexicanos. Y siempre tenemos una flaqueza, siempre estamos adelgazados en la economía y eso nos obliga a estar endeudándonos progresivamente y obviamente ese endeudamiento progresivo pues agrava la vida de los pobladores, desempleo creciente, bajos salarios, un mercado interno débil, la migración interna y la evasión de la delincuencia y provoca cada día mayor pobreza y mayor sufrimiento y es gratis, no lo pedimos, no nos cuesta nada.
nos lo imponen, ¿sí? Ahora van a sufrir más. Y luego ya nos dicen, aumentó $1 el salario mínimo. Por ejemplo, en el Seguro Social nos acaban de aumentar, fíjense, nos aumentaron como 149 pesos al mes. Fíjense, 149 pesos al mes. Y así vamos a durar un año. Y ya para el año que viene nos van a aumentar otros 149 pesos. ¿Me entienden? Así se la gastan. La próxima. Se lo cambio. Ese no sirve. Ya se va a descargar. Ya se va a descargar. ¿Y este sí sirve? ¿Este sí sirve? Ah, bueno. Me pasas la siguiente, ya son las últimas, ¿eh? Y en lo cultural, fíjense, bueno, ya nomás me quedan dos, oiga. Dos. Fíjense, en lo cultural, somos un país con una enorme diversidad de creencias, valores, tradiciones, hábitos, usos, costumbres, actitudes, aspiraciones, saberes, expresiones colectivas, formas de organización, manifestaciones artísticas, dotación de recursos materiales, disponibilidad de bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace que ante tal diversidad nos moldea, nos matiza y diversifica al infinito las formas de ser individuales de cada quien. Cada uno tenemos nuestra propia forma de ser. Eso tuvo que ver pues con todo eso, con nuestra cultura, ¿sí? Entonces, el enorme problema de las enfermedades crónicas esenciales del adulto no son más que una epidemia culturalmente determinada. Por eso es que respondemos de forma distinta cada ser humano. Y por eso es que algunos nos hacen casos cuando les decimos no coma sal, y la mayoría no. Algunos menos hacemos caso cuando nos dicen no fumen, la mayoría no. Pero tenemos formas distintas porque tenemos una gran diversidad de formas de ser en este país tan maravilloso que es nuestro país, ¿sí? Y ya casi para terminar. ¿Cuántos quedan? Bueno, ya, ahora sí ya es la última, ya me voy. Nomás denme 30 segundos. Fíjense que yo le dije a que eso de los 20 minutos, pues no, ¿y cuántos saben de qué hablaron? Pero bueno, fíjense que en 1847, allá en Alemania, el gobierno prusiano le pidió a un patólogo, a un joven médico llamado Rudolf Virchow, el doctor Virchow, que fuera a una parte de Alemania en donde había una epidemia para investigar las causas de por qué había una epidemia de tifus. Esa zona era lo que se llamaba la Alta Silesia. Entonces el doctor Virchow es un patólogo alemán, creador de la teoría celular y el padre de la patología moderna. Llegó a esa población, la Alta Silesia, y empezó a ver qué onda. Y ya se regresó y le llevó al gobierno prusiano su informe. Entonces le dijo, miren, las causas del tifus en la Alta Silesia son, primero, una educación inadecuada, la pobreza, la falta de higiene en la vivienda, o sea, un montón de cuestiones que tenían que ver con lo social y con lo económico. Entonces los del gobierno prusiano le dijeron, doctor, pero nosotros le pedimos un diagnóstico médico, no un diagnóstico político. Y él afirmó, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Entonces lo que necesitamos para tratar las enfermedades crónicas es incrementar las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo y una revolución cultural que nos permita crear una sociedad extremadamente humana. Eso es lo que tenemos que hacer. Esperemos que ahora con Andrés Manuel, con mayor sensibilidad, sin menos autoritarismo, sin autoritarismo mejor, y con el apoyo de la maestra Cora Cecilia, usted allá impulse a todos los pillos, sáquelos de ahí, ¿sí? Porque en todos lados están. O sea, lo que se trata es de crear una sociedad. Miren, la salud de nuestro pueblo no depende si tenemos hospitales bonitos, ni enfermeras ni médicos.
depende que su condición material de vida sea distinta, diferente, extremadamente humana. Esa es la solución para sacar a ver a dónde. Bueno, sí les iba a decir, pero a lo mejor me callo porque luego empiezo a maltratar y me da vergüenza, pero poca. O sea, si queremos controlar las enfermedades crónico-esenciales del adulto, lo que necesitamos es mejorar nuestra vida como seres humanos, en lo material y en lo espiritual. Muchos hospitales así bonitos y vacunas y todo lo que inventamos a veces no sirve para nada. Eso sí sirve. Y bueno, ojalá y Andrés Manuel invite a nuestro pueblo y juntos podamos hacer muchas cosas distintas. Bueno, yo me retiro. Ándele, siéntese. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ya. Pues muchas gracias y felicidades al doctor Fernando Cárdenas Wong, que sí se tardó la 1:30. Sí. Y bueno, se abre la sesión para hacer protocolarios de preguntas y respuestas si alguien tiene alguna opinión. Bueno. Bueno. Referente a lo que dice el doctor también de que las enfermedades también son humanitarias, o sea, de emocionales. Jamás se habló aquí en el foro de las medicinas tradicionales y alternativas. Entonces, algo de lo que él dijo va enfocado a lo que son las medicinas alternativas y tradicionales. Yo pertenezco a la Federación Mexicana de Naturópatas y pues mi propuesta es también para que usted lleve al Senado lo que es la medicina complementaria y alternativas. Como él decía, el cáncer se da por varias angustias. Nosotros como naturópatas, como tradicionales, como naturales, herbarios y varias alternativas, el 70% de la población mexicana acude a las terapias alternativas y es parte de lo que él dentro de la alopatía estuvo exponiendo aquí, sin mencionarlo. Entonces yo le pido… Sí. Ella le había propuesto la medicina homeopática. Sí. Ajá, desde el principio hablé. Compañera, no hay que interrumpir Sí. a la… Entonces eso es lo que nada más quisiera que llevara al Senado y nos abriera un espacio también para que escuchara a uno de mis compañeros que viene a traer una innovación para, como dice aquí, poner una cura, porque sí cura. Gracias, doctor, por abrir. Gracias. Gracias, senadora, por permitirnos haber participado. Yo vengo de Mascota, acá en el estado de Jalisco. Creo que algo faltó de abordar un poquito, o más bien no se tocó el tema con los pacientes con cáncer. Hago alusión que en Mascota, en mi pueblo, pues también así como las enfermedades crónico-degenerativas existen, también existen muchos pacientes con cáncer, desde adultos hasta infantes, y también son un problema de salud porque generan gastos catastróficos a las familias porque no están preparados tampoco para trabajar en esas enfermedades.
y sí sería conveniente pues que también se abordaran en estos foros que son, me parecen magníficos, que también se toquen ese tipo de enfermedades que pues también están a la mano de todos. Gracias. Bien. ¿Hay alguien más? Si no hubiese otra pregunta para que pueda contestar la senadora. Referente al comentario de la compañera, quiero decirles que parte de los organizadores de este foro, o sea, por parte del Senado, yo retomé la propuesta y me propuse abanderar a este grupo de inquietas organizaciones. Sí, hay dos organizaciones que son parte importante de la organización de estos foros en todo el país, y es el Centro de Medicina Alternativa, que incluso tienen una universidad, el CUAM, y hay otro de Morelos, que es otra organización. Entonces, no crea que, porque en este foro particularmente, en el de Nayarit, no ha habido una propuesta específica en esa materia. Creo que también es importante señalar que sí las está viendo en la realización de los demás foros, y que incluso en el foro nacional, que es mañana, en el Senado de la República, ahí van a estar ellos presentes, y como comunidad de profesionistas que están dedicándose a esta actividad de medicina alternativa, van a hacer una propuesta de manera integral en la que van a encerrar precisamente desde su visión lo que pueden aportar para esta importante actividad y en esta importante área, ¿verdad? Entonces sí están integrados, sí va a haber propuestas en su materia. Creo que lo importante es que se genere precisamente esa conciencia. Y bueno, pues aquí el doctor, yo coincido que sí fue una conferencia magistral, porque él ya habló de las grandes alianzas que tenemos que dar, alianzas en otros sectores de la población en donde también influyen precisamente para complementar como sociedad este importante tema de la salud, como es la actividad educativa y también, ¿por qué no decirlo?, la importante participación que deberán de tener los medios de comunicación. Yo he sido partidaria de que tratemos de buscar que nuestra sociedad no vea la televisión que vemos por la vía libre. ¿Por qué? Porque no nos está educando, nos está maleducando, nos están enseñando prototipos, por ejemplo, de belleza, prototipos de cultura, prototipos de consumo, prototipos de todo, y que al final de cuentas trabajan hasta nivel subconsciente, y eso no nos está aportando nada como sociedad, no nos está aportando nada a la conformación de una nación con cimientos sólidos como lo éramos, ricos en cultura, ricos en tradiciones, con toda esa cohesión de valores que nuestra sociedad tenía. Yo creo que en la medida que vayamos precisamente motivando, incentivando y organizando a la sociedad, desde la trinchera que cada uno estemos, desde ahí vamos a poder construir una mejor nación, y yo creo que vamos a acotar. No me escandaliza nada, pero sí me preocupa, por ejemplo, que de la agenda que tienen de la programación de Televisa, muchas de sus telenovelas, y que aún se pasan en horarios donde los niños están despiertos, tienen contenidos de violencia e incluso vinculan su programación al cáncer que tanto daño nos ha dado, como es la delincuencia organizada. Eso sí es preocupante, y que las autoridades no digan nada, que no es libertad de expresión, es un libertinaje, y que yo creo que también esos espacios públicos en donde se da una difusión, yo no veo que Televisa o TV Azteca tenga en su programación un programa que en una hora proponga una activación física, y con la influencia social que ellos tienen,
pudieran ser unos importantes aliados en este tema de prevención y de acceso a la salud. No veo que en su contenido programático haya un programa educativo para niños. Desde la primera hora del día que empieza a pasarse los noticieros, vemos cómo salen los personajes con sus escotes, con sus, o sea, son estereotipos que están generando y que al final de cuentas no nos llevan a ningún lado más que a sentirnos las mujeres cada vez más insatisfechas de nuestro físico, a tratar de recurrir. Hay otras cosas que las vemos ahí que las publicitan, que son medicamentos milagrosos y que al final de cuentas con las letras muy chiquititas dicen que eso no es un medicamento para que no entre en la legislación de la regulación del país en el tema de medicamentos, y que es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume. Ya con eso se lavan las manos los laboratorios, y eso lo vemos todos los días también en los canales públicos. Entonces creo que el doctor Wong dio en el clavo, y yo retomo sus palabras, las voy a hacer mías. Y bueno, pues yo quiero felicitarlo, doctor, por su importante participación, que sí fue larga, pero fue amena, pero sobre todo con un gran contenido. Lamentamos que haya llegado usted después de la hora de su participación, pero usted era el primero y hubiéramos podido disfrutarlo más. Muchísimas gracias, y bueno, ya me excedí yo también en el tiempo. Gracias, doctor. Muy bien, pido que pase el doctor Sergio Cepeda Casillas, coordinador estatal del foro, a llevar a cabo la clausura del evento. Sí, así, mande. Ok, perfecto. No sé si la habrán registrado, pero me pasaron la lista. Ah, pásele. Sí. No, pase. Solo para Cora. Ah, ok. Que considere la propuesta que hemos hecho a la coordinación del evento, la propuesta que estamos haciendo de nuevo texto. El artículo 4 de la Constitución, que se refiere al asunto de la salud. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Que el actual no le sirve al país. No le sirve al país. No le sirve al país. El actual texto no garantiza el derecho a la salud. El actual texto del artículo 4. Y eso es lo que yo te pediría ahora, que examinaras. Hubo en este foro exclusión, me excluyeron. Yo tenía la idea de explicar. Compañero, ¿puede pasar a hacer uso de la tribuna? Había los documentos, se registraron, pero sin ningún problema puedo hacer uso del micrófono. Se la entregamos a Andrés Manuel también, personalmente, cuando estuvo aquí en Tepic, el 16 de... Porque hay un mandato del pueblo mexicano. Yo he hablado con Pavel, yo he hablado con otros legisladores, particularmente Pavel me ha dicho que este es un asunto que lo está encaminando ya, que se está viendo.
en el seno de la actual legislatura, el Congreso de la Unión, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nuevo constituyente para nueva constitución, porque la actual se ha convertido en un pasquín. La actual constitución está convertida en un pasquín que no le sirve a la cuarta transformación, no le sirve a la salud, no le sirve a la educación. En términos de educación también, que se relaciona al asunto de la salud. El artículo 3 no le funciona al país. Tiene que haber un nuevo texto del artículo 3 de la Constitución. Te envié con Eduardo, el otro Eduardo González también, la propuesta que estamos haciendo para que se vea la posibilidad de un nuevo artículo 3 a la Constitución. Por eso, estas dos cuestiones, de la salud y la educación, nos llevan a que hace falta nuevo constituyente y nueva constitución. Definitivamente, porque de otra manera no va a haber cuarta transformación. Porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. La salud y la independencia partió de los sentimientos de la nación y de la Constitución de 1824. La salud y todos los derechos básicos de los mexicanos en la época de Juárez partió de la Constitución de 1857, y todos los derechos emanados después de la Revolución Mexicana, o a partir de la Revolución Mexicana de 1910, la salud y todos los derechos básicos partió de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hecha en Querétaro en 1916. Y ahora tiene que haber un nuevo constituyente y una nueva constitución. Y yo te pido ahora que lo cabildes. Lo cabildes con Monreal, con Martí Batres, con los compañeros de la Cámara, diputados, con Pablo Gómez, que es uno de los grandes parlamentarios que tiene este país, con Mario Delgado, con Alfonso Ramírez Cuellar, con Dolores Padierna, con el doctor Navarro, que lo cabilden entre ustedes, porque se requiere. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, porque nos parece que aquí en Nayarit los 350,000 votos, que es una votación histórica, están diciendo a nivel nacional que los derechos básicos de los mexicanos se garanticen entre los que están: la salud, la educación, el empleo, el trabajo, la vivienda y la seguridad, que es la prioridad y es el problema fundamental que va a enfrentar Andrés Manuel a partir del 1 de diciembre. Y a partir del 2 de diciembre ya no le vamos a poder echar la culpa a Peña Nieto. Va a ser responsabilidad lo que pase en materia de seguridad. Va a ser responsabilidad del Ejecutivo Federal, representado por Andrés Manuel, y también por ustedes. Y de todos nosotros. En esa parte también estamos proponiendo un nuevo texto al artículo 21 de la Constitución Política, porque el asunto de la seguridad tiene que sufrir un cambio radical. Por fortuna lo está proponiendo ya Andrés Manuel. Me parece que uno de los grandes discursos de Andrés Manuel fue el que expresó en la Plaza de las Tres Culturas. Es uno de los discursos más brillantes, más importantes, más estratégicos que ha pronunciado Andrés Manuel. Yo te pido eso, ahora, que revises por favor esa propuesta que estamos haciendo de nuevo texto al párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución. Muchas gracias.
Bueno, ya.